¿Qué pasaría si te dijera que hay una línea muy delgada entre pagar menos impuestos legalmente y cometer un delito grave? En este vídeo vamos a hablar sobre dos conceptos clave que muchas personas suelen confundir: la elusión y la evasión fiscal. Aunque ambas prácticas buscan reducir la carga impositiva, la diferencia entre ellas puede determinar si terminas con una auditoría o con serios problemas legales. Quédate hasta el final, porque además de entender las diferencias, también veremos las graves consecuencias de no conocer bien este tema. Vamos allá. Primero, hablemos de la elusión fiscal. ¿Qué significa este término? En pocas palabras, la elusión fiscal es el uso de estrategias legales para reducir el pago de impuestos. Aquí, no se trata de romper la ley, sino de encontrar vacíos legales o utilizar deducciones fiscales que permitan minimizar lo que se paga al fisco. Un ejemplo común es cuando una empresa, en lugar de pagar impuestos más altos en un país, decide relocalizar su sede en una jurisdicción con tasas impositivas más bajas. Es perfectamente legal, aunque muchas veces puede parecer una estrategia un tanto cuestionable desde el punto de vista ético. Ahora bien, la evasión fiscal es otro asunto completamente distinto. Aquí estamos hablando de algo ilegal. La evasión fiscal ocurre cuando una persona o empresa deliberadamente oculta información o falsifica documentos para evitar el pago de impuestos. Esto puede incluir no declarar todos los ingresos, crear facturas falsas, o incluso esconder dinero en paraísos fiscales sin reportarlo. Por ejemplo, una pequeña empresa que no registra todos los ingresos en efectivo o que infla sus gastos para pagar menos impuestos, está cometiendo evasión fiscal. A diferencia de la elusión, esto no solo es antiético, sino que también puede traer consecuencias legales severas. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre elusión y evasión? En resumen, la legalidad. La elusión opera dentro de los márgenes de la ley. Se aprovecha de las reglas existentes, aunque muchas veces está en la zona gris de lo moral. Las autoridades fiscales suelen ver la elusión con recelo, y por eso a menudo actualizan las leyes para cerrar esas brechas legales. La evasión, en cambio, es completamente ilegal. Implica una intención directa de engañar al gobierno, y los gobiernos de todo el mundo han intensificado las sanciones contra quienes lo hacen. En términos simples, la elusión podría ser como caminar por el borde de un acantilado. Es arriesgado, pero todavía estás en terreno firme. La evasión, por otro lado, es saltar al vacío. Tarde o temprano vas a caer, y cuando lo hagas, las consecuencias serán mucho más graves. Y hablando de consecuencias, es importante entender qué puede pasar si te involucras en cualquiera de estas prácticas. Las consecuencias de la elusión fiscal, aunque la elusión es legal, puede haber repercusiones. Si las autoridades fiscales consideran que la estrategia utilizada es abusiva o artificial, pueden ajustar las leyes para anular el beneficio. Además, si una empresa o persona es vista como alguien que constantemente busca evitar impuestos de esta manera, puede sufrir daños reputacionales que afecten sus relaciones comerciales o incluso su valor de mercado. Las consecuencias de la evasión fiscal. Aquí las cosas se ponen más serias. La evasión fiscal puede resultar en fuertes multas, intereses sobre los impuestos no pagados, y en casos graves, penas de cárcel. Además, una vez que alguien es identificado como evasor, su historial fiscal será examinado con lupa en el futuro, y las auditorías serán mucho más frecuentes. Un ejemplo de lo que puede pasar en casos de evasión fiscal son las famosas investigaciones que llevan a cabo las autoridades sobre grandes figuras públicas, donde las sanciones multimillonarias o incluso condenas a prisión suelen ser titulares de noticias. Entonces, ¿cómo evitar problemas? Aquí te dejamos algunos consejos clave para asegurarte de estar siempre dentro del marco legal. Asesórate con profesionales. Un buen asesor fiscal puede ayudarte a encontrar estrategias legales para optimizar tu carga impositiva sin cruzar la línea hacia la ilegalidad. Mantén registros claros. Asegúrate de tener toda tu información financiera organizada y declarada correctamente. En caso de una auditoría, esto puede hacer la diferencia entre una simple revisión y un problema serio. No caigas en la tentación de esconder ingresos,
Puede parecer tentador no declarar ciertos ingresos o inflar los gastos, pero las consecuencias no valen el riesgo. Ahora ya conoces la diferencia entre elusión y evasión fiscal, y lo más importante, sabes que las consecuencias pueden ser devastadoras si no actúas dentro de la ley. Lo ideal es siempre buscar maneras de optimizar el pago de impuestos de manera legal y responsable. Recuerda que la línea entre lo que es legal y lo que no lo es puede ser muy fina. Hasta la próxima.